Buenas tardes, doctor. Me gustaría saber cuál es su nombre y su nivel de colegiatura para comenzar esta entrevista. Ok, ¿qué tal, Gion? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, yo soy el licenciado Robert Jonathan Moncada Guevara. Mi número de colegiatura es 31293. Muy gracias, docente. Doctor. Bueno, psicólogo Robert. Me gustaría saber cuántos años de experiencia tiene como psicólogo. Ok, bueno, si contabilizamos a partir del bachiller, ya voy a cumplir 4 años y medio trabajando como psicólogo. Y si lo cuentan mediante la etapa de la licenciatura, voy a tener 3 años y medio ya trabajando en el campo laboral. Tengo experiencia en el campo educativo y también tengo experiencia en el campo clínico, en este caso. Ujú. Gracias. Le voy a dar el pase a mi compañera Rivas para que continúe con la siguiente pregunta. Ok. Buenas tardes, doctor. Tarde, Mi pregunta es, ¿por qué eligió la carrera de psicología? qué buena pregunta. ¿Por qué elegí la carrera de psicología? Bueno, un poquito para responder esa pregunta que al transcurso de los primeros ciclos, los mismos docentes de la universidad que me formaron, yo soy de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, nos preguntó esa misma pregunta cuando nosotros ingresamos. Eh, bueno, ya al transcurso del tiempo y de los años, uno de los motivos que elegí esta carrera básicamente fue un modelo que tuve en la etapa de la academia, que fue un profesor de la San Marcos, un psicólogo, que me orientaba mucho sobre cómo esta profesión tan bonita, tan hermosa de poder estudiar y aprender la conducta del ser humano. Entonces me comenzó a llamar mucho la atención la complejidad de cómo el ser humano interactúa con el ambiente. ¿A qué me refiero a eso, no? Ahí aparecen múltiples de conductas y que se van a ver en distintos tipos de campos. Van a ver en el campo educativo, van a ver en el campo clínico, van a ver en el campo organizacional, van a ver en el campo comunitario, van a ver en el campo forense, van a ver en el campo deportivo. Y hay muchos campos que va a influenciar mucho la conducta de la persona. Entonces, eso fue de una u otra manera el motivo de haber elegido esta carrera, ¿no? De la importancia y cómo el cerebro humano es tan complejo y aparece el transcurso de todos estos campos. Entonces, cada campo y cada área va a tener una función y un objetivo distinto. Por ejemplo, mis dos experiencias, en este caso, que es en la parte educativa y la parte clínica, me imagino ya las otras preguntas me van a explicar, me van a realizar detalladamente de qué va a tratar, ¿no? Y le voy a un poco responder para no pasarme y no omitir las otras preguntas. Pero esa sería mi respuesta mucho más puntual y mucho más clara, ¿no? Uno, en resumen, sería la motivación de un profesor de academia en mi época de formación, y el otro sería el tema del interés y la importancia de cómo el ser humano es tan complejo. Esa sería mi respuesta. Gracias, profesor. Perfecto. Buenas tardes, doctor. Yo le haré la tercera pregunta. Buenas ¿Qué tardes, le Stephanie. gusta, qué le gusta de la carrera como psicólogo? ¿Qué me gusta de la carrera como psicólogo? Sí. Perfecto. A ver, creo yo que la carrera de psicología, a diferencia de muchas carreras, podríamos decir medicina, derecho, ingeniería y otro tipo de carreras que conoce, en la psicología hay algo muy importante y esencial que nos diferencia en las demás carreras.
es la habilidad y los recursos y las herramientas que vamos a aprender y el poder manejar en nuestra salud mental. Y cuando me refiero a nuestra salud mental, me refiero de manera muy global. Ahí vamos a trabajar mucho pensamientos, vamos a trabajar mucho emociones, vamos a trabajar mucho netamente en el aspecto fisiológico y por último la parte conductual. Entonces, para mí la importancia de la ciencia como la psicología nos enseña a que nosotros tenemos una herramienta muy importante. Les voy a dar un ejemplo. Ya que también tengo experiencia en el campo clínico y actualmente estoy también viendo bastante el tema del campo clínico, hay pacientes que vienen, que son médicos, por ejemplo, o ingenieros, o enfermeros, el último que fue odontólogo. Entonces, estas profesiones de salud que ellos también manejan su campo, pero nos vienen nos buscan a los psicólogos clínicos en este caso, por un tema de ayuda, de apoyo. Un apoyo de que ellos no han mejorado o no han aprendido recursos para manejar, por ejemplo, un aspecto emocional. Un médico, por ejemplo, manejar su ansiedad. Actualmente, por el tema de la pandemia, ha aumentado la gran demanda de pacientes en cuadros de ansiedad. Me refiero a pacientes con, podría ser nuestros familiares o amistades, hasta con los mismos médicos o enfermeros, que ellos también están pasando por una situación difícil. Si nosotros le queremos ponerle una patología, se le llama estrés postraumático. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estas carreras de salud, que es medicina y enfermería, van a buscar nuestro apoyo. Entonces, los psicólogos clínicos vamos a trabajar y vamos a ayudarle para poder dar una estabilidad, si lo podemos llamar así, en la salud mental. Entonces, esa va a ser la pregunta. ¿Por qué tanto el gusto, la importancia o el interés a esta linda carrera? Es porque nos diferencia a todas las carreras que existen. Entonces, es fundamental el tema de la salud mental. Bueno, Gracias. ok, Stephanie. Disculpe, ya, compañera, la cuarta pregunta. Bien, buenas tardes, psicólogo. Como última pregunta, quisiera que usted nos comentara cuáles son las funciones que cumple un psicólogo educativo. Buenas tardes, Cintia. Ok. ¿Qué funciones cumple un psicólogo educativo? Es una pregunta muy interesante. Cuando estuve yo en la universidad, no tenía claro exactamente qué cumple un psicólogo, la función como una función educativa dentro del colegio, ¿no? En la parte laboral. Ya el transcurso del tiempo y las experiencias que uno va trabajando y las capacitaciones, puedo yo obtener de esta pregunta y darles como consejo ahora. Es importante cuando acaban la universidad, siempre capacítense. Yo cuando salí como bachiller, esta pregunta yo no lo tenía claro. Ya ahora, al trabajar y capacitarme, ahora tengo una respuesta mucho más clara a la función del psicólogo educativo y que lo estuve trabajando durante un tiempo. Lo importante de la función principal del psicólogo educativo es poder evaluar una evaluación psicopedagógica, que se llama, o psicopedagógico en este caso que se le domina. ¿A qué se refiere eso? La importancia es evaluar el aprendizaje del estudiante. Cuando me refiero al aprendizaje, también podemos plantear ahí
las capacidades, las aptitudes o el aspecto de inteligencia, que es importante en la evaluación psicopedagógica, para ver el nivel intelectual, si lo podemos llamar de ese punto, y tener una intervención, porque para que nosotros, como psicólogos educativos, poder intervenir en un colegio, tenemos que hacer un plan de intervención para cada aula. Puede ser para el nivel inicial, para el nivel primaria, nivel secundario. Entonces, con esta evaluación psicopedagógica, lo que yo voy a llegar como objetivo es saber los estudiantes, por ejemplo, de nivel secundario, cuáles son las capacidades que presenta. Por ejemplo, si le doy un ejemplo de quinto año de secundaria, va a haber un grupo de estudiantes quinto año de secundaria que puede tener una aptitud matemática o numérica mayor. Y el otro grupo probablemente tenga una aptitud o capacidad verbal menor. Entonces, ahí como la función que está cumpliendo el psicólogo educativo es poder darse cuenta cuáles son las debilidades en esa aula, para que ahí pueda hacer un taller o un plan de intervención y orientarles a los profesores. ¿De qué manera podríamos orientar a los profesores? Darle un porcentaje, ¿no? De cuántos estudiantes tiene tales capacidades, aptitudes, recursos, de cuáles áreas sobresalen, para que si van a reforzar, a veces en los turnos tarde refuerzan. Entonces, si hay estudiantes que han salido muy buen puntaje en aptitudes numéricas, ya no es necesario que asistan a refuerzo de matemática, porque obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a aburrir, porque es algo que ya sabe, lo domina. Pero si ese estudiante tiene otras aptitudes que está por debajo, entonces ya el profesor va a saber y de esa manera va a poder contribuir y va a poder intervenir. Parte de la evaluación psicopedagógica también es importantísimo el aspecto socioemocional. ¿A qué me refiero esto? Los recursos del estudiante en el ámbito social, que probablemente también lo hayan escuchado, y en el ámbito emocional. ¿Cuántos recursos y herramientas tienen los estudiantes? Si vemos que en cuarto de secundaria, por ejemplo, en el ámbito socioemocional está abajo, hay conflictos en la parte de habilidades sociales, lo que hace el psicólogo educativo va a armar un plan de intervención especialmente para cuarto de secundaria y poder trabajar con los estudiantes en el tema de habilidades sociales. Entonces ahí, si se están dando un poco de cuenta, puede ser que en quinto año de secundaria se trabajaría un tema más aptitudinal, académico, que también es parte de la función del psicólogo educativo. Pero, por ejemplo, en cuarto año de secundaria probablemente sí en ese aspecto están bien, pero necesitarían la ayuda en la parte socioemocional, que en la parte de habilidades sociales y en la parte emocional. Entonces, eso sería la parte importante del psicólogo educativo. Lo va a poder trabajar a nivel secundaria, nivel primaria y nivel inicial, que es lo esencial. También, sin olvidarnos de las otras funciones, talleres a los profesores. Hay profesores que no saben manejar aula, no saben modificar conducta, no saben en qué momento reforzar o castigar conducta. Eso les invito a que lean el famoso gran Skinner, que es uno de cómo nos enseña la conducta, cómo se mantiene, cómo refuerza y cómo castiga. Entonces, Skinner nos dio esta herramienta importantísima.
y se aplica en todo el campo, de manera general, educativo, clínico. Entonces, ahí parte del psicólogo educativo es enseñar a los profesores a saber cómo manejar el aula. Y va a ser una intervención conductual, ¿no? Y ahí, como lo menciono, nos ha ayudado muchísimo Skinner en ese aspecto. Ahora, a los padres, que me estoy olvidando. También el psicólogo educativo va a intervenir en escuela de padres, talleres para los padres de familia, como los papitos educativos de sus hijos. Hay que tener en cuenta también el estilo de crianza, la validar las emociones de sus hijos, el manejo de cómo los padres intervienen cuando su hijo se saca mala nota o cuando su hijo tiene una mala conducta. ¿Cómo maneja los padres eso? Entonces, ahí también el psicólogo educativo debe intervenir, hacer talleres a los padres, obviamente indicando y viendo a ver qué aula hay mayor dificultad. Ahí llamo a los papás y trabajo con ellos. Entonces, el psicólogo educativo es una función muy importante trabajar con profesores, orientarlos, porque los profesores no le han orientado exactamente de cómo manejar esto en el campo conductual. Se le enseña a los padres también, podríamos decir en la parte conductual también, en los comportamientos y en la parte emocional también. Y al el estudiante, él también el poder intervenir. Entonces, hay varias visiones y varios aspectos que se trabaja. Es un trabajo bonito, duro, y al que le motive y el que le gusta, va a ir a trabajar este campo. En este caso sería... Profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias Muchas gracias. por poder ayudarnos. De nada, Stephanie, Kevin, Cintia, Profesor Lucero, Robert, gracias por este favor. Luz, Cindy, Yun. Sí, gracias por No este se favor, preocupen, profesor. cualquier cosa estoy para apoyarlos. Les Gracias, mando un profesor. saludo, cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Muchas Hasta gracias, luego. cuídese. Profesor.